Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo a donde usted nos esté escuchando o no nos esté viendo en esta ocasión. Estoy súper contenta de traer un programa más para todos ustedes, un lunes más. Hoy tengo el honor de estar con mi querido amigo Luis Flores, presidente de la Asociación de Zampa Inclusivo, para conversar entre varios temas de la inclusividad. Y esto pues a propósito del Día Nacional en Costa Rica de la Persona con Discapacidad. Luisito, ¿cómo estás? Bienvenido a Caley Producciones TV. Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, Caley. Así es que bueno, para mí es un gran honor y un placer el poder estar nuevamente acá con ustedes. Yo soy Luis Flores, conocido como Lucho Flores. Así es que bueno, vamos a tener un espacio en donde vamos a conversar bastante sobre eso mismo que estabas comentando. El pasado 29 de mayo, aquí en Costa Rica, conmemoramos el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que es bastante importante para nosotros y de igual forma en el marco de ya los 25 años de la Ley 7600. El 29 de mayo de 1996 se ratificó la Ley 7600, que es la de igualdad de oportunidades. Entonces por ahí podríamos conversar un poquitito, ¿verdad? Para saber si en esos 25 años se ha cumplido o no la susodicha ley. Así es que bueno, para mí es un gran honor el poder estar acá. Para las personas que nos están siguiendo, bueno, que con discapacidad visual o con baja visión, tengo en mi pelo es un pelo largo, lo tengo recogido, estoy utilizando una vincha negra, unos anteojos de color azul, soy como entre blanco y moreno por ahí, ¿verdad? Utilizo chivilla, tengo una sueta de color gris, estoy en mi habitación con una pared en el fondo de color verde y la bandera de Costa Rica que es azul, blanco y rojo. Entonces, más bien, agradecerte, Cali, por siempre por la invitación. Estamos acá con todo el honor para conversar un poco sobre esos temas que ahora nos estabas comentando que son tan importantes, y bueno, y recordando que de acuerdo con el artículo número 1 de la ley 7600, la discapacidad es un tema de interés nacional. No muy son muy pocas las personas que lo conocen, pero bueno, más bien gracias a vos y más bien felicitarte por promover ese tipo de encuentros en donde podamos conversar, podamos también educar a la población y bueno, y se aceptan también todo tipo de preguntas, esperando que también las personas que nos están siguiendo le puedan dar me gusta. La forma en que nos pueden colaborar es algo muy sencillo. Compartan, compartan y compartan para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Ay, Luisito, para mí es un gusto contar con vos acá. Yo sé que pasás siempre en muchísimas cosas, con muchísimas actividades desde la Asociación de Zampa Inclusivo. Y vamos a tener, así como bien lo decía Luis, vamos a tener más o menos los próximos 60 minutos de conversación con ustedes con este tema de manera responsable y de manera respetuosa tan importante que necesitamos generar este tipo de conversaciones y llegar hasta sus hogares con este tipo de temas también. Hay muchísimo que hablar, hay muchísimo que platicar en torno a este tema y como lo decía nuestro invitado Luis Flores, ustedes tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, estamos completamente en vivo, así que nos encantará poder responder si tienen alguna inquietud. Vamos a comenzar hablando de bueno, Luis, vos sos el presidente de la Asociación de Zampa Inclusivo y yo quiero que le converses de esto, que le comentes a la gente linda que nos sigue y que nos ve qué es la ASO, ¿no? ¿Qué es la Asociación de Zampa Inclusivo? Un poquitito cómo nace, hace cuánto que existen, qué es lo que hacen. Adelante. Bueno, la Asociación de Zampa Inclusivo nació en el año 2016. Bueno, tuvimos una reunión previa a finales del 2015 simplemente con la intención de poder generar un espacio social
en donde población con discapacidad nos pudiéramos juntar, poder conversar un poco sobre, bueno, diferentes temas, pero siempre lo vimos desde ese aspecto, o sea, de un encuentro social. Posteriormente, después nos dimos cuenta que podíamos hacer muchísima incidencia, podíamos hacer muchísimo por nuestro cantón, que es en Desamparados. Para las personas que nos siguen fuera de Costa Rica, indicarles que sí, en Costa Rica hay un lugar que se llama Desamparados, y aunque se nota, ¿verdad? Medio extraño en decirlo, ¿verdad? Pero sí, nuestro lugar en donde nosotros nacimos como asociación se llama Desamparados, entonces de ahí es el nombre de Desamparados Inclusivos. Después lo tuvimos que disminuir un poco por razones en donde sí, o sea, nosotros sabemos que Desamparados ya es en sí algo muy fuerte, pero nosotros lo mencionábamos más que todo del lugar de donde nosotros somos. Pero bueno, para nosotros fue algo importantísimo porque por ahí comenzamos a hacer muchísima incidencia con diferentes instituciones, organizaciones y personas que estuvieran interesadas en el tema de discapacidad. La brecha que todavía hay entre población con y sin discapacidad es muy grande, por el cual para nosotros la palabra inclusión va muchísimo más allá de lo que ahora se maneja, porque ahora, eso yo lo comentaba ahora con unos compas, para mí en lo personal, la palabra inclusión se ha llegado a manipular tanto y la han llegado a utilizar de una forma tal que ya está perdido valor. ¿Por qué? Porque sí hemos tendido como a tratar de ir generalizando de que sí, que somos inclusivos aquí, somos inclusivos allá, pero a la práctica real, ¿será que lo estamos siendo? Por ahí es Ujú. donde nosotros como organización, nuestra instancia primera es promover para que la población con discapacidad pueda participar en diferentes áreas de la sociedad, llámese desde la parte de laboral, poder tal vez como generar diferentes tipos de contactos, desde la parte también educativa, del poder llegar y asesorar, educar también a la población sobre qué es discapacidad, sobre cuál es, por ejemplo, un lenguaje inclusivo, sobre cuáles son los mecanismos en los cuales se pueden hasta colocar denuncias si ven de que Ajá. sus derechos han sido violentados, muy extenso, desde la parte también cultural. De ahí fue donde también nació Ya Danza, que es la agrupación de danza contemporánea inclusiva, ¿verdad? O lo que es de danza contemporánea accesible, que eso es un nombre que lo que estamos también como modificando. Entonces es muy extenso, ¿verdad? Todo el trabajo que hemos estado realizando durante esos últimos 5 años, que para nosotros nos ha llenado muchísimo de orgullo. Sabemos que todavía falta muchísimo por recorrer, el camino aún apenas estamos iniciándolo, pero el objetivo es claro y es total, y es poder tener una sociedad que sea realmente equitativa para todos y para todas, sobre todo tomando en cuenta de que los números en la que las personas que tienen una condición de discapacidad están aumentando cada día más. Hoy mismo, de acuerdo con la encuesta de la ENADIS, la encuesta nacional de discapacidad del 2018, lo que se nos indicaba es que la población mayor de 18 años que tiene alguna condición de discapacidad en Costa Rica es alrededor del 18.2%. Estamos hablando que son más de 670,000 personas, solamente mayores de 18 años. Un dato importantísimo que mucha gente lo desconoce, solamente en la provincia de Punta Arenas, el 24% de la población tiene una condición de discapacidad. ¿Y qué es la cuestión que también estamos acá? ¿Por qué es también nuestro trabajo tan valioso y que es de interés para todos y para todas? Y es que no sabemos en el momento en que vamos a adquirir una discapacidad. Para adquirir una discapacidad es algo muy sencillo, el pasar de los años, una enfermedad, un accidente. En estos mismos momentos estamos en un proceso de pandemia que es algo que a todos nos ha generado diferentes tipos de crisis de ansiedad, crisis de estrés, depresión. Todo eso va a llevar a que la población vaya a adquirir hasta la discapacidad psicosocial,
claro. y por ende vemos que es una sociedad que es para nada equitativa. Hay muchísimos tabúes, hay muchísimos mitos en torno a la discapacidad, que el cual necesitamos claramente que sean abordados. Desafortunadamente vemos que todavía en muchas de las áreas todavía estamos muy rezagados. Desde el tema de sexualidad, no existe una educación sexual para personas con discapacidad Ujú, apta en el país. Eh, si nosotros analizamos, por ejemplo, la ley 7600, se dice que el 100% de la flotilla de autobuses en el 2014 tenía que ser 100% accesible. Y si lo vemos hoy en día, no lo es. ujú, Igual forma, podemos estar hablando estadísticas de desempleo, la brecha que hay en lo que son en las TICs, ¿verdad? De la parte de comunicación, la persona con y sin discapacidad todavía es muchísimo, es enorme, y entre otras muchas en las que nosotros vemos que, bueno, el trabajo que realizamos es algo que tenemos que tenerle muchísima pasión, porque en cualquier momento uno puede como decir, no, ya es suficiente aquí, ¿verdad? Dejémoslo que lo haga el gobierno. Sin embargo, nosotros lo tenemos totalmente en claro. Y es que si dejamos que el gobierno actúe, al final van a pasar los años y vamos a continuar con una sociedad claro, que no es accesible, que no es accesible para la población con discapacidad y que se vuelve más bien injusta. Ahora mismo, ¿verdad? Creo que para mí lo más necesario es que podamos unirnos nosotros como población para poder eso mismo. Creo que tenemos una pandemia mayor y ujú, es en el desinterés de muchas personas sobre algunos temas muy importantes y que después, bueno, y si nos dan el espacio de Cali, podríamos hasta llegar con un poquito de polémica, ¿verdad? Y hablar hasta sí, sobre la futura campaña electoral, en la cual también estamos como a la vueltita de la esquina. ujú, Entonces, son muchísimos temas los que manejan la organización ujú, y que por ende hemos ido como haciendo esa parte de articulación entre instituciones, entre organizaciones, por ir velando para que también haya un acceso real hacia la cultura. Aquí hay algo muy interesante y eso es algo que estábamos conversando ahora entre unos compas. Es de que desafortunadamente cuando la gente comienza a leer la ley 7600, empiezan a pensar un poco en que todo se basa en cuestiones de rampas, de entradas ajá, grandes, de ascensores. Eso no es, o sea, eso no es simplemente una cuestión de infraestructura, sino que va muchísimo más allá, va desde la parte actitudinal de muchísimas personas en las cuales se necesita poder tener esos espacios como el tuyo, que más bien muchísimas gracias no, a por la vos, apertura, claro, ¿verdad? Para poder hacer llegar y alzar nuestra voz para ujú, indicar sobre todas esas dificultades que hoy mismo ujú, estamos viviendo la población con discapacidad y así en general también muchísimos colectivos, ¿verdad? Que ven, por ejemplo, lo que es el LGTBIQ, por ejemplo, también lo que son los diferentes colectivos, eh, como los de afrodescendencia, son muchísimos los que desafortunadamente hoy hemos quedado rezagados, pero que aquí desde la organización social tenemos ese poder para poder hacer esa incidencia y que exista un cambio, que es tanto lo que necesitamos. Por eso el lema de exacto, Sampa Inclusivo es construyendo una cultura inclusiva. Necesitamos construir una cultura en donde ya la persona haya naturalizado a tal forma la discapacidad que cuando el momento en que te llega o alguno de tus familiares, amigos, etcétera, ujú, el que se puedan llegar a acoplar a una sociedad que tengan definitivamente las adaptaciones o que yo mismo pueda adaptarme, eh, es algo del cual para nosotros sería esa meta a cumplir. Sin embargo, sabemos que son años de años de años, de pero que la lucha trabajo. sigue, ajá, que la lucha tiene que seguir.
Exactamente, Luis. ¿Y cómo hacen las personas que nos están viendo, los seguidores, si quieren acercarse a la asociación para contribuir, colaborar, trabajar, apoyarles? ¿De qué formas pueden hacerlo? ¿Te contactan a vos directamente? ¿Y cuáles son como esos apoyos o ahorita que estás requiriendo en este momento? Claro, para nosotros, digamos, es algo esencial simplemente el hecho de poder tener esos tipos de espacios en donde nos podamos conversar, podamos tener esa parte en donde tengamos esa interacción de los unos a los otros. Hay muchísimas ocasiones en que a mí llegan y me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el tip para poder tener ese acercamiento con población con discapacidad o el trato hacia la persona con discapacidad? Eso es algo muy Sí. sencillo. Simplemente es el hecho de tener más interacción con personas con discapacidad. Si quieres saber cómo es el trato, tengas interacción más, involucrar más a la población con discapacidad. Desafortunadamente son muy pocos los espacios en donde hoy mismo tenemos ese acceso para nosotros para poder participar, y dentro de Zampa Inclusivo lo pueden llegar a tener, así es que todas las personas que también que estén interesadas en Ajá. sobre eso mismo, en decir, bueno, cómo trato yo a la persona con discapacidad? ¿Cómo puedo yo hacer para que en mi casa sea una casa más inclusiva? Que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Como la Asociación de Zampa Inclusivo, por el cual también nosotros estamos con toda la disposición. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos muchísimas manos y necesitamos muchísima voluntad de parte de las personas, porque para nosotros lo más importante es ir generando agentes de cambio inclusivos. Esos agentes de cambio son los que van a llegar, van a empezar a propiciar para que tengamos una sociedad cada vez muchísimo más accesible, que no vayamos a tener que depender de una ley, que no vayamos a tener que depender sobre un reglamento de una ley Claro. para tener que, no solamente se le puede llegar hasta exigir, sino que llegar y simplemente hacer valer nuestros derechos. Entonces, son situaciones en las que vemos que con todo este pasar de los años, cada vez aumentando muchísimo más la experiencia y ir abordando todos esos diferentes temas, vamos teniendo ese conocimiento del cual también las personas pueden venir, y para nosotros desde la diversidad es lo que nos enriquece. Entonces, de la diversidad de las personas, de la diversidad cultural, de la diversidad religiosa, absolutamente todo eso nos va a enriquecer a nosotros como organización, para posteriormente también hacer muchísimo más incidencia y tener muchísimo más logros de los que hoy en día hemos tenido. Así es que bueno, la gente que esté sumamente interesada nos pueden contactar, ¿verdad? Lo que son por redes sociales, o si no, por ahí también creo que, no sé si se podrá hasta colocar a mi número de teléfono sin ningún problema, pueden Claro, contactarme, aquí yo claro. estaré, ¿verdad? Y no, y simplemente el hecho en que cómo nos pueden también colaborar de igual forma. De hecho, ahorita quiero enviarle un caluroso saludo a Sally Jane, que me acaba de poner un mensaje diciéndome de que está compartiendo el link de la asociación. Le mando un gran mensaje porque ella sí ha sido una de las personas que también ha estado sumamente comprometidas en poder llevar a todas partes este tema de discapacidad. El sábado pasado estuve en un conversatorio en donde lo que decíamos es ese punto, cómo poder nosotros naturalizar, cómo poder nosotros mismos llegar y socializar sobre qué es discapacidad, qué significa, eso con qué se come, Claro, tengo que tenerle miedo o no, ¿verdad? Entonces sí. son ese tipo de situaciones en las que yo decía, bueno, una de las partes en las que son claves es desde nuestras casas y nosotros mismos como personas comenzar también a entender un poco más sobre qué es esto, sobre qué es discapacidad. ¿Para qué? Para que después juntos y juntas lleguemos a tal punto en donde ya no existan barreras, y más bien eliminemos la palabra discapacidad y dejemos simplemente personas.
Sí, eso es muy importante porque desde el cómo hablar, qué palabras Ujú. utilizar, antes de comenzar este programa estábamos conversándolo vos y yo, desde qué palabras utilizo, cuáles palabras están bien usadas, cuáles no, qué es despectivo, qué es erróneo, dónde me equivoco, cómo debo hablar, todo eso es muy importante y por eso es que desde acá nos unimos, Caley Producciones, con la Asociación de Zampa Inclusivo para llevarles hasta sus hogares todas estas informaciones tan importantes para tratar justamente de romper esa gran brecha que todavía existe. Así que si usted se viene conectando, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros una noche más, como todos los lunes a las 8 de la noche, desde acá, desde Caley Producciones, hablando de temas relacionados al arte, a la sociedad, a la cultura y hoy con nuestro invitado súper especial, mi queridísimo amigo Lucho Flores, presidente de la Asociación de Zampa Inclusivo. Así que a todos aquellos que se vienen conectando, súper bienvenidos. Estamos hablando acerca de la inclusividad y las personas con discapacidad, la Asociación de Zampa Inclusivo y todo este tema tan interesante. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, puede dejarlo en el chat y estaremos ahorita saludándolos y también respondiendo sus preguntas. Gracias a todos porque Luis, te cuento que ahí tenemos varios comentarios ya. Vamos próximamente a estar hablando con todos ellos y respondiendo alguna pregunta en caso de que alguien tenga alguna pregunta. Aprovechen que estamos en vivo y que tenemos el lujo de estar hablando con Luis Flores aquí completamente en vivo. Luisito, estamos celebrando, esto estuvo conmemorando o celebrando la Conmemorando. fecha. Se estuvo conmemorando la fecha entonces de la persona con discapacidad este pasado 29 de este presente mes de mayo, hace 2 días, un par de días. ¿Cómo surge este día? ¿Cuáles son las actividades que giran en torno a esto? ¿Hace cuánto que esto se conmemora? ¿Nos puedes hablar un poquitito sobre esta fecha especial? Sí, bueno, esto es más que todo porque en el año 1996, ¿verdad? Cuando muchas de las personas en las cuales estuvieron y haciendo todo ese movimiento en el cual se conversó sobre la importancia que era poder tener esto, que para nosotros también como costarricenses es un tesoro, es una joya. No en todas los países del mundo tienen una ley específica que sea para población con discapacidad, por eso es que es algo de gran valor para nosotros. Posteriormente, y enviarle un gran saludo, ¿verdad?, al señor Luis Fernando Zorca, que fue uno de los propulsores para que el Día Nacional de la Persona con Discapacidad se pudiera realizar. Ahí fue donde, si más no me equivoco, en el 2008, ya fue cuando se comenzó a conmemorar el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Y en sí, haciendo un poco lo que es el balance, tenemos muchas fechas lo que son importantes relacionadas con la población con discapacidad, como lo que podemos ver es el Día Nacional el 29 de mayo, también tenemos la segunda semana de noviembre, que es la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Entonces, más que todo lo que nosotros hacemos es para poder hacer como ese alto en el camino, tener como esos espacios de conciencia sobre, ¿será que en verdad estamos siendo realmente inclusivos hacia la población con discapacidad o es simplemente de la palabra? De igual Claro. forma sucede como con las leyes, ¿verdad? Hay muchísimas partes en donde vemos que las leyes están escritas en un papel, pero no se cumplen. Pero también parte de esa responsabilidad de que no se cumplan es de nosotros mismos, si no lo hacemos valer. Sin embargo, hoy mismo, ¿verdad? Nos damos cuenta que 25 años después de lo que es de esta ley, sí todavía cuenta con muchísimos vacíos. Sabemos lo importante que es y creo, ¿verdad? A modo personal, que sí ya sería importante poder también valorar una reforma integral de la ley 7600, en el cual podamos ver que ya se incorporen algunos otros temas en los que tal vez en ese momento no se visualizaba,
es te pongo un ejemplo, en el capítulo número 7 de la ley 7600 habla sobre el acceso de la cultura, deporte y recreación. De eso solamente tenemos 2 artículos, que es el artículo 54 y el artículo 55. En el artículo 54 lo que menciona es de que tiene que ser totalmente accesible y abierto para población con discapacidad, lo que son los actos culturales, deportivos y que insten a la participación. Sin embargo, vemos que todavía se tiende a tener como un enfoque en que desde la parte de cultura que nosotros podemos llegar a ser así simples espectadores. Cuando no es así, cuando nosotros, por ejemplo, ya unos años, lo que fue en el 2008, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Costa Rica está ratificado por la Ley 8661, en su artículo número 30, insta a la participación de la población con discapacidad desde la parte cultural y en sus diferentes ámbitos. ¿Cuáles son unos de ellos? La formación. Muchísimas veces se piensa que si una persona con discapacidad está realizando tal actividad, la realiza de una forma terapéutica, ¿verdad? Y cosa que eso que no es así. ¿Por qué? Porque también nos podemos desarrollar o desde la parte artística. Claro. Entonces, son cuestiones, son detalles que sería lindísimo poder, ¿verdad?, y complementarlo y empezar a ponerlo en práctica. De ahí es donde nosotros también trabajamos para poder promover todos estos tipos de espacios en los que podamos llegar y conversar, y sabemos que poco a poco se van a ir dando eso mismo, que entre todo el movimiento y el colectivo de organizaciones de personas con discapacidad y de activistas podemos ir generando esa reforma que tanto vamos a necesitar. Y bueno, la idea es que en un futuro, bueno, y sepamos que todos los días del año son los días de la madre, todos los días del año son los días de la persona con discapacidad, Claro. Día del Padre, etcétera, ¿verdad? Que no Día del tengamos artista. Sí, el Día sí. del Artista, ¿verdad? Que no sea simplemente un día al año que nos lleguemos y nos enfocamos en el tema y después en los demás nos olvidamos de ello, ¿verdad? Claro, qué importante hacer esa reflexión. Luis, y yo quería también preguntarte, bueno, quiero preguntarte un montón de cosas y conforme vamos platicando se me van ocurriendo más temas por conversar con vos. Yo quería hacer énfasis también en el vocabulario que utilizamos, cómo nos referimos a la discapacidad. ¿Se usa la palabra discapacidad o no se usa? La persona ciega no es persona ciega, es persona no vidente. Un poquitito, podemos tal vez como instruir a nuestros seguidores que todavía no conocen esta temática tan a profundidad, cómo referirnos a estos temas, porque muchísimas veces hasta nos da miedo, ¿verdad? No sabemos ni cómo, Claro. mejor no tocamos el tema. Es como otros temas importantes, ¿no? Que mejor ni los tocamos porque no sabemos ni cómo. ¿Qué nos puedes recomendar como para el día a día? Claro, no. Bueno, punto uno que es algo muy clave es de que muchísima gente tiene como eh, ese shock, ¿verdad? Con la palabra discapacidad y más o menos, ¿verdad? Y como para comentarte, y sabemos muy claro, ¿verdad? Que lo que representa en sí la discapacidad, vamos a ponerlo como en este ejemplo. Muchísimas personas llegan y nos dicen, es que para mí la palabra discapacidad suena muy feo, ¿verdad? Prefiero Claro. mejor decirle, no sé, persona con capacidades diferentes o capacidades especiales, pero nosotros tenemos que hablar simplemente las cosas como son. Y cuando nosotros nos estamos refiriendo sobre discapacidad, sí tenemos que entender, y les invito también a las personas que nos están siguiendo, yo voy a hacer como un resumen muy rápido, voy a hacerlo muy rápido,
si quieren saber muchísimo más detalles, ¿verdad? Por favor, entren en contacto con nosotros Claro. para poder tal vez tener, para que tengan muchísimo más detalles, ¿verdad? Eh, Discapacidad, todo lo que es en esta historia, tienen tres modelos. Lo que es el modelo histórico, ¿verdad? O que es de presidencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. Entonces tenemos el preincidencia o histórico, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. El modelo preincidencia o el histórico, ¿verdad? Es cuando usualmente se pensaba que la población con discapacidad tenía como todas estas partes medias celestiales, ¿verdad? Por ejemplo, que nos llamaban angelitos o que veníamos, que éramos parte de una bendición, o a la misma vez también se pensaba que era algo malo. Les pongo un ejemplo. Si ustedes pueden ver al inicio de la película 300, los espartanos explican cuando un bebé o una bebé, bueno, en este caso más que todo era un bebé, ¿verdad? Cuando nacía con alguna discapacidad, prácticamente que era desechado, Ujú. porque era una cuestión cultural, ¿verdad? Entonces, más que todo, eso es a lo que estaba arrojando este modelo. Después, el modelo médico rehabilitador fue en los años 40, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde se pensaba de que la discapacidad se tenía que curar, o sea, porque la discapacidad la confundían con una enfermedad. De ahí donde también surgieron algunos términos, como por ejemplo minusválido, o teníamos términos ya también como el de discapacitado, veíamos también algunos términos, o sea, espantosos que por ahí fueron surgiendo, como el lisiado. De hecho, hoy en día todavía encuentro gente que llama lisiado, ¿verdad? Eh, de ahí fue cuando comenzaron todo este movimiento, el movimiento de vida independiente en los Estados Unidos también fue que aportó muchísimo, fue también parte de uno de esos modelos y movimientos pioneros en donde resurgió el modelo social, en donde lo que indica es que la discapacidad no la tiene la persona. La discapacidad en sí son las barreras que mi entorno me va colocando para yo poder tener Claro. ese acceso hacia los demás y las demás áreas de mi vida para yo poderme desarrollar como persona. Hay dos tipos de barreras, la barrera en la infraestructura y la barrera actitudinal. Para nosotros, vemos que la discapacidad no la tengo yo. Simplemente el hecho de que yo sea usuario de silla de ruedas, eso no me hace una persona con discapacidad. La discapacidad es que en el momento cuando yo entro al entorno y el entorno me va poniendo gradas, me va poniendo aceras, de que 50 metros de acera no se parece a otros 50 metros de acera, cuando yo comienzo a ver de que desde la parte actitudinal, simplemente por ver que es que yo estoy usando una silla de ruedas, me tratan más como el de, mira, sí, el de la persona de silla de ruedas. O cuando me dicen, no te puedo dar ese empleo porque la segunda planta es donde estarías trabajando y cómo vas a subir. Esas son las discapacidades. A esas son las cosas que nosotros le llamamos discapacidad. Entonces, por ahí, ¿verdad? Es como para explicar un poco sobre por qué es el término. La discapacidad no la tengo yo, la discapacidad la tiene el entorno. Cuando ya podamos, ya hablando a futuro, cuando ya podamos Sí. eliminar todas esas barreras, vamos a quitar la palabra discapacidad y lo que vamos a dejar es a la persona. Ese es el gran objetivo, ¿verdad? Que tanto nosotros queremos. Posteriormente, bueno, vemos que de igual forma pasa también con las diferentes discapacidades, ¿verdad? Y eh, pasa mucho el problema con la discapacidad auditiva o la población sorda, que se les dice sordomudos. Ajá. Eh, no existe una persona muda. La persona puede ser sorda o de baja audición, ¿verdad? Pero muda no lo es. ¿Por qué? Porque todas las personas pueden vocalizar. Ya, ya es una cuestión de que no tuvo tal vez esa estimulación temprana Ujú.
no se le desarrollaron entonces lo que son los músculos y las cuerdas vocales, todo el asunto, ¿verdad? Que se genera ahí. De igual forma, digamos, con la población con discapacidad visual, no todos son ciegos, solamente el 85% de la población tiene ceguera, tiene baja visión y el 15% sí es una ceguera. Entonces, por ahí, por ejemplo, el término ahí erróneo es decir que es una persona no vidente. ¿Por qué? Porque ninguno somos videntes, ninguno vemos el futuro. Entonces, Claro. de ahí es donde digamos, lo adecuado es persona con discapacidad visual. Ok. Por ejemplo, todo lo que es ceguito también, terrible, que se le dice, por ejemplo, el cieguito o el sordito, ¿verdad? O todo ese tipo de situaciones ahí son terriblemente, ¿verdad? En que no, por favor. Yo lo que digo es algo muy a lo que vamos. Quieres tratar bien a una persona, a como todos, ¿verdad? Y en este caso, sobre todo, por ejemplo, pensando en la persona con discapacidad, bueno, trátala por el nombre, Claro. que es lo más importante, ¿verdad? Y tal vez dejarnos como eso mismo de encasillarnos primero en la discapacidad y después ver a la persona, porque muchísimas veces colocamos primero una discapacidad, colocamos primero una silla de ruedas, colocamos primero un bastón, colocamos primero un audífono o colocamos primero una lengua de señas antes de la persona. Entonces, por ahí es donde iríamos. De una forma Claro. muy rápida lo di, ¿verdad? Sí, Porque se lleva tiempo, pero sí, para las personas que nos están siguiendo esperamos que que haya sea de sido ayuda. de provecho. Sí, muchas gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y dejando sus comentarios. Ya los vamos a leer y vamos a intercambiar opiniones porque eso es precisamente lo que queremos también, generar discusión, pero una discusión amena y además al mismo tiempo instructiva, ¿no? Que se vayan de aquí con algunas herramientas útiles para poder llevar a la práctica en su día a día. Y otra de las cosas que me parece muy importante hablar, Luis, es, por ejemplo, ¿qué hacemos? Nosotros vamos, por ejemplo, bueno, ahorita estamos en la pandemia y no se puede salir tanto como antes, pero apenas se pueda volver a andar en sociedad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando nos enfrentamos a una persona que nos atiende en un restaurante que es una persona con discapacidad auditiva, ¿verdad? Puede ser y se presenta y cada vez esto se da más, por dicha cada vez se da más. Todavía es poco para lo que la meta que la Asociación de Zampa Inclusivo tiene, pero cada vez se da más. Y cuando uno va a un restaurante y lo atiende una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, la gente se asusta, ¿no? Es como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le digo lo que quiero? ¿Cómo le pido lo que yo deseo comerme o tomarme aquí en el restaurante? O, por ejemplo, vamos a algún lugar y vemos qué sé yo, una actividad social y vemos una persona como vos, usuaria de silla de ruedas, y cómo abordamos estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de la persona usuaria de silla de ruedas, nosotros tenemos que agacharnos para hablar con la persona, quedarnos de pie normal para hablar con la persona. Esas cosas nos dan susto, no sabemos cómo actuar. ¿Qué hacemos en estos casos? Algunos tips para enfrentarnos a las reuniones sociales, a la sociedad en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana, con estas situaciones. ¿Qué nos puedes recomendar? Tenés el micro apagado, corazón. Dale. Ya, Aquí lo ahora sí. importa- Aquí lo importante es, como indiqué al inicio, bueno, la interacción. Entre más interacción tengo yo con población con discapacidad, voy a ir aprendiendo, punto número uno, Claro. de verlo de una forma muy natural. O sea, tampoco es que necesito tal vez yo como tener esa guía, ¿verdad? Amplia, porque todos somos diversos. No es lo mismo, dígame, por ejemplo, yo que soy usuario de una silla de ruedas mecánica a una persona que sea usuaria de silla de ruedas eléctrica. O, por ejemplo, digámosle en el tipo de la población con acondroplasia, con lo que es con talla baja. No es lo mismo una persona X a una persona Y. De ahí, bueno,
por ahí lo importante de, con lo que es con la población de la cultura sorda, bueno, algo sencillo, aprender lesco. Claro, Nosotros qué importante. instamos muchísimo, ¿verdad?, al aprendizaje del ESCO, primero por comunicación y después porque esa vaina, ¿verdad?, es una estimulación lo que le estás dando al cerebro, riquísimo, riquísimo. Eh, Posteriormente, sí, claro, o sea, si es en el caso de, por ejemplo, si es una persona con que es usuario de silla de ruedas, Sí, ponerse al mismo nivel de la persona, ok. ¿verdad? No es que, por ejemplo, y haces, voy a contar, por ejemplo, de los chascos que siempre suceden. Y es, Por por favor. ejemplo, en los actos protocolarios que todo el mundo diga, bueno, ahora sí, pónganse de pie para cantar el himno. O sea, son situaciones en las que uno se queda Wow. volviendo a ver hacia los demás y uno dice, mira, y es eso que algo que a las personas ni siquiera se les viene, ¿verdad?, a la cabeza, Claro, claro. porque no lo tenemos a nivel cultural. A nivel cultural suena el himno y todos de pie, ¿verdad? Entonces, son situaciones en las que también hay muchísima gente que se hacen bolas y se hacen un mundo y sudan y todo, ¿verdad? Porque tal vez dicen a una persona con discapacidad visual, bueno, ahí nos vemos. Y Claro, y eso es luego dicen, ¿qué como, dije? ¿verdad? Ajá. Y es esa frustración y todo eso. Sí, La gente, por ejemplo, también hay otros que les da algo rarísimo cuando uno, por ejemplo, utiliza el humor negro. O sea, son cosas en las que tenemos que naturalizar, ¿verdad? sí. Son situaciones en las que solamente con el día a día y con el tener esa misma interacción y el conversar y es estar generando esos vínculos entre la misma población con discapacidad, vamos a ver que cada día vamos a irnos desarrollando como sociedad a muchísimo más enriquecedora y no ahora que, por ejemplo, vemos que ahí son espacios muy segregativos. Por Ajá. ejemplo, te pongo algo muy sencillo. Yo voy a un concierto y a mí me mandan de primero, pero si yo voy con un grupo de amigos, sorry con zorritos, porque a mí me dejaron ahí solo y los demás están atrás. Mira, sí, 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 sí. Entonces, son situaciones en Mm, las que yo digo, bueno, también nos segregan. Sí tenemos tal vez la oportunidad de, obviamente, que por todo lo que se vuelve ahí, ¿verdad? Que, ay, no, que después esto, después lo otro. Pero, o sea, es algo del cual se debería también de analizar. O sea, creo que es algo que es muy cotidiano, que vemos que todavía estamos en años muy, muy para atrás, ¿verdad? lamentablemente, sí. Y son en muchísimas las áreas que se ven. ¿Cuáles son una de ellas? Por ejemplo, bueno, como lo estoy comentando ahora, el área de educación sexual. Claro. Eh, Ojalá pudiéramos también tener muchísimos intérpretes del ESCO o nosotros mismos también poder generar para que podamos nosotros también en donde vayamos no tener esas limitaciones. Sin embargo, eso es parte de ir creando esta conciencia y bueno, de ir generando también las oportunidades para que podamos irnos desarrollando como personas. Algo que es muy puntual y es la parte de la autonomía. Entonces, si yo le aconsejo muchísimo a las personas que antes de querer hacer algo, como quien dice, ¿verdad? Por querer hacer una gracia, más bien salí cagado. Como querer Entonces, ayudar, como verte, no sé, llegar a una reunión social ahí con la silla de ruedas y querer hacer algo para ayudarte, para... mm, claro, y más bien la terminan cagando. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es primero, ¿verdad? Pregunten, hagan esa conversación, te puedo colaborar en algo, eh, dirigirse al nombre de la persona. sí, mm, Muchísimas veces a mí me ha pasado que esos mismos que dicen, mira, si es el de las sillas ruedas, o mira, no, el de las muletas. Yo, bueno, estoy confeccionado en sillas ruedas, estoy confeccionado por muletas, no, ¿verdad? claro. Pero creo que poco a poco vamos a ir haciendo ese cambio que es tan importante en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces creo que lo importante aquí, para romper un poco esa barrera,
es, número uno, acercarse a la población con diferentes capacidades o como quieran decirlo, pero Con discapacidad. acercarnos a Sí, la sí, sí, sí. población con Con discapacidad. discapacidad. Ujú. Llegar a los eventos, ser más inclusivos, compartir, no tener este susto, ni este miedo, ni segregarlos, ni no, acercarnos para poder entonces ir rompiendo esas barreras y podernos ir relajando un poco más en general en sociedad y viendo también de qué manera podemos hacer algo, pero algo realmente que valga la pena, ¿no? Tomar acción desde las empresas, desde los negocios, para poder ser más inclusivos. Y número dos, recordar que primero está la persona, no su discapacidad. Primero está el ser humano ahí. Entonces, ¿cómo tratamos a otro ser humano? Como lo tratamos normalmente, con nuestra normalidad comúnmente, ¿no? Así. Ujú. Ok, Claro, claro, de una forma cotidiana, ¿verdad? exacto, exacto. Y muy importante también, como punto tres, creo que rescatar de toda esta conversación, hablarle a la persona por su nombre, que esto se aplica para personas en poblaciones con y sin discapacidad. A la gente se les llama por su nombre. Así que eso también es muy, muy importante. ¿Qué te parece, Luis, si leemos algunos de los comentarios, porque tenemos Dale. algunos comentarios interesantes y extensos? Entonces, me gustaría agradecer a todas las personas que están aquí por habernos sintonizado, saludarlos y leer algunos de los comentarios y tal vez detenernos, Luis, en los comentarios más extensos y que les puedas dar hacer alguna observación o alguna retroalimentación. Nos saluda María Cristina Méndez desde el Ecuador. Qué gusto que estén desde allá. Jenny Porras, mi mamita hermosa que siempre nos acompaña desde allá, desde Zampa. Carus Gruber nos saluda desde el Ecuador. Dice, buenas noches, gracias por este espacio para el arte inclusivo. Bravo por el trabajo que realizan. Excelente. Tenemos un comentario de Javier Alberto y él dice, acá en Chile la inclusión ya tiene ley y está cada vez más inserta en nuestra sociedad. La Teletón ayuda mucho a crear conciencia. Pregunta, ¿en Costa Rica existe alguna reglamentación desde las autoridades? Por otro lado, ¿hay algún tipo de ayuda para las personas con discapacidad? Luisito, ¿qué les podemos decir? En este caso, Javier Alberto desde Chile. Hola, hola Javier. Bueno, qué lindo que nos estés viendo desde allá. Y acá en Costa Rica, bueno, sí tenemos un reglamento que es una ley, que es de la ley 7600. De igual forma, también está ratificada la ley de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desafortunadamente, una de las situaciones que está pasando, que eso es a nivel tanto de Costa Rica como en otras partes del mundo, es de que desafortunadamente la ley no se aplica o los reglamentos no se están aplicando. Por eso es que son tan importantes estos espacios en donde también hasta organizaciones de personas con discapacidad podamos alzar la voz y bueno, y decir de que desafortunadamente se nos están violentando los derechos. Posteriormente, ¿qué tipo de colaboraciones, verdad, se le brindan a la población con discapacidad aquí en Costa Rica? Bueno, de muchas formas. Está desde el Instituto Mixto de Ayuda Social, en donde se les dan diferentes tipos de ayudas. También tenemos, por ejemplo, donde a la población con el trastorno del espectro autista, pero que si tal vez en algunos casos son de discapacidad, discapacidades múltiples, sí se les puede llegar a dar hasta una pensión, o bien también el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad también brinda algunos tipos de colaboraciones. Sin embargo, no son suficientes. Por eso es desde el trabajo nuestro parte de ese empoderamiento, de poder ir generando diferentes tipos de oportunidades para que las personas también se puedan desarrollar, para que sus familias que los apoyan también poder buscar esos tipos de espacios
en donde podían generarse sus propios recursos económicos, entre otras formas. Sí hay una cosa que tenemos que tener muy claro, que desafortunadamente la discapacidad siempre va ligado muchísimo con pobreza, muchísimo, muchísimo. Sí tenemos que tener desde nuestra posición políticas públicas, pero que sean muy centradas en los lugares. Acá en Costa Rica, por ejemplo, tenemos lo que son provincias, tenemos cantones y tenemos distritos. Y aquí las políticas públicas tienen que, bueno, en otros países se les conoce también como municipios. Sí. Deberían de existir, deben de existir muchísimas políticas públicas que sean específicas en lo que son en los cantones o en los municipios, en donde se pueda desarrollar población con discapacidad. Y de ahí es que es algo que también alzamos nosotros muchísimo la voz para que se pueda cumplir con el artículo número 4 de la Convención de los Derechos, en donde se indica sobre la consulta. Desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces se hacen diferentes tipos de programas, de ayudas, en donde no se le consulta a la población con discapacidad. De ahí es la gran dificultad que en ocasiones no llega a las poblaciones en las cuales verdaderamente lo necesitan. Claro. Ayer, el domingo, no, el sábado, estuvimos en un conversatorio donde estuvimos conversando sobre la población con discapacidad indígena. Y es cierto, muchas veces nosotros también no invisibilizamos, ya invisibilizamos a la población indígena y los pueblos, la importancia que tienen los pueblos originarios, y ahora la población indígena con discapacidad, eh, y son personas en las cuales no están recibiendo los apoyos respectivos, ¿verdad? Los dispositivos de apoyo, llámese silla de ruedas, llámese, bueno, cualquier otra forma en que se le puedan apoyar, no lo están recibiendo. De ahí es donde todavía tenemos muchísimo por trabajar, ¿verdad? Así es que bueno, un saludo hasta Chile. Un Muchas placer. gracias. Ay, sí, muchas gracias a todos los que nos están viendo desde Costa Rica, desde el Ecuador, desde Chile, desde Estados Unidos, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por su sintonía con este tema tan importante y por su participación. Y gracias a vos, Luis, porque creo que esa respuesta fue súper amplia y más información importante nos has compartido. Muchísimas gracias. Vamos a continuar saludando. Por acá dice María Vaca, saludos Lucy y a Luis, tu invitado. Muchas gracias por estar ahí. María Cristina Méndez desde el Ecuador nos pregunta, bueno, tiene un comentario, vamos a leerlo y a ver ¿qué podemos comentar después? Luis dice, es un tema de conciencia social, de respeto, de empatía, de inclusión, adaptaciones en todos los ámbitos y sobre todo las ganas de cambiar el chip mental que impide avanzar. Total, María Cristina, estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que generar muchísima conciencia sobre todo este tipo de temas, como indiqué y reitero, hay que naturalizar el tema de discapacidad, conversarlo, hablarlo entre familia. No sabemos en qué instante nosotros o alguna de las personas allegadas a nosotros mismos llegan a adquirir una discapacidad, y ya cuando suceden ese tipo de situaciones es cuando nos hacemos un mundo, y en Claro. muchas ocasiones podemos hasta caer en depresión porque no sabemos ahora qué hacer, porque vemos que definitivamente la sociedad no está, no cuenta con los recursos. A mí me encanta la frase de Stephen Hawking, bueno, que en paz descanse. Stephen Hawking decía que la sociedad está comprometida para crear herramientas, para crear también todo aquello que pueda llevar para que la persona se pueda desarrollar como persona. Y es algo que definitivamente todavía tenemos, tenemos que trabajar. Todavía Sí. tenemos esa deuda hacia la población con discapacidad, porque no hemos estado creando ni herramientas, ni hemos estado creando los accesos para que podamos tener
esa real inclusión de la población con discapacidad dentro de nuestra sociedad. Claro, claro. Muchísimas gracias, Luis, nuevamente por ese comentario. Vamos a continuar. Si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, anímense porque estamos completamente en vivo con el presidente de la Asociación de Zampa Inclusivos y vienen llegando. Estamos hablando sobre inclusividad y estos temas tan importantes y puede dejar su comentario o su pregunta en el chat. Estamos aquí para servirles y para colaborar y para poder responder todas sus inquietudes. Por acá nos deja un comentario José Eduardo Vargas. Te lo leo, dice, bueno, es un comentario me parece un poco más con la temática política. Dice, Costa Rica ganará este 6 de junio con José María Figueres. Es hora de votar por usted y por su familia, por la juventud y por un camino de oportunidades para todos. Necesitamos generar miles de empleos, fortalecer la empresa privada, con mecanismos ágiles y facilidades para generar empleos para todos. Necesitamos fortalecer el sector público con más plazas al servicio de todos. Es hora de fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social, generando miles de empleos y necesitamos un país más seguro para todos. Bueno, es un comentario muy político que nos entró ahí. No sé qué opinas. Campo político pagado. Algo así. Ok. Vamos a continuar con el tema que estamos aquí ahora tratando, dice María del Carmen Ferrer. Este tema me toca muy de cerca. Es muy interesante y humano porque además de los problemas y dificultades que puede enfrentar una persona diferente física o mentalmente, tiene que enfrentar también el rechazo, la burla, la discriminación por grupos de la población que la sociedad no ha sabido educar. Definitivamente estoy de acuerdo para asimilar a este grupo de personas. Eso nos dice María del Carmen Ferrer. Ella es cubana, pero no sé si está en Estados Unidos o dónde se encuentra. ¿Qué le podemos como comentar con respecto a eso? Estoy totalmente de acuerdo yo. Sí, claro, desde la sociedad se enriquece desde la diversidad de las personas y desafortunadamente tenemos esa, ¿cómo se le podría decir? Como esa mala práctica de siempre de diferenciar entre lo que es o no es. De hecho, bueno, antes de que comenzáramos con la transmisión, estamos ahora filosofando un poco, ¿verdad? Sobre que hay ocasiones en que simplemente llegamos y empezamos a decir, no, es que eso no es normal, pero si nosotros nos ponemos a analizar, bueno, ¿cuáles son los parámetros para indicar si algo es normal o no? Tendemos mucho a utilizar muchísimo esto de que normalizas tal actividad o es que esa persona camina normal. O sea, ¿qué es normal? O sea, todas las personas caminan de una forma diversa, todas las personas pensamos de una forma muy diversa, todas las personas hablamos de una forma muy diversa. Claro. Entonces, desde la diversidad es donde nos enriquecemos y de ahí es donde tenemos que ir atacando todo ese tipo de estigmas y todo ese tipo también de estereotipos que se le tienen lo que es a la sociedad. Entonces, simplemente porque una persona actúa de una forma diversa o actúa de una forma diversa o habla de una forma diversa o piensa de una forma diversa, siempre se tiende más bien como a hacerla de un lado, cuando eso más bien tenemos que verlo desde un punto en que nos va a enriquecer. Y bueno, y de ahí es donde también tenemos que hablar sobre la equidad. Yo apoyo la equidad, yo no apoyo la igualdad. ¿Por qué? Porque una igualdad de condiciones me puede también generar a mí desventajas. Cuando hay una equidad de oportunidades, yo estoy al mismo nivel de todas las personas. Entonces, creo que sí sería importante poder, e insto, ¿verdad? También a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que bueno, poder también tener un capítulo número 2 Sí. de esta transmisión para poder ir debatiendo sobre todos esos temas que son tan hermosos y que son tan enriquecedores para todos y para todas.
para seguir rompiendo barreras y para seguir de alguna manera apoyando a la gente a que estos temas los aborde sin ese miedo y sin ese tabú, ¿verdad? Que muchas veces tenemos con respecto a estos temas. Aquí hay otro comentario. Dice Martín Cruz, aquí en Costa Rica no se aplican reglamentos de la 7600. La política de este país le prometen el cielo y la tierra para buscar votos y no hay desarrollo ni consultas para esta población. Bueno, pienso que sí hay, pero falta, de que falta, ¿no? Pero, ¿qué pensás? No sé si Sí, podemos ampliar. exacto, sí, exacto. Desafortunadamente vemos que todavía existen muchísimos vacíos, todavía hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Por ejemplo, no sé si, bueno, la ley 7600 vincula solamente con el sector público. ¿Qué pasa con el sector privado? Por ahí es una de las cosas en las que también tenemos que ver y analizar para poder hacer todo un gran complemento. Eh, Muchas gracias más bien a lo que son las diferentes empresas privadas y al sector privado en donde se comprometen para actuar a favor de la población con discapacidad. Muchísimas empresas también están abriendo un poco lo que es de la parte de la inclusión. Eh, Sin embargo, todavía, como vos decís, todavía queda muchísimo el andar, el seguir. Por eso es que hacemos un llamado a todas las personas para que se unan. Si les llama la atención discapacidad, bueno, poder llegar a organizaciones. Si les gusta, por ejemplo, la parte de la ecología, buscar diferentes organizaciones en las cuales lo ven. Somos muchas las organizaciones que andamos siempre en búsqueda de gente que nos puedan colaborar para poder llevar el mensaje a todas partes, que eso es algo que este mundo donde vivimos, nuestro hogar es único y por el cual tenemos que tener un mundo mejor para las futuras generaciones y para nuestra generación. Claro, por supuesto, sí, por supuesto. Hay un comentario muy bonito aquí ya para finalizar. Bueno, saludamos también a Mukesh Saini, que nos ve desde Estados Unidos, a Yanira Muñoz, que dice, muy importante tener a mano estas recomendaciones. Saludos, Luis, saludos, Lucía, un abrazo, Yanira, también para vos y para toda la gente linda que nos acompaña y nos sigue acá en Costa Rica y en todas partes del mundo y para los que nos van a ver después en diferido. Luis, para despedirnos, unos comentarios finales de tu parte para ir cerrando este maravilloso e instructivo programa de la noche de hoy. Bueno, enviar un gran saludo, ¿verdad? A todas las personas que estuvieron poniendo sus comentarios. Hay un gran saludo también a Martín, a de María, creo que fue la de Ecuador, más las otras personas. Un gran saludo. Instamos a que, por ejemplo, si quieren buscar muchísimo más de la organización, nos buscan a través de la Asociación de Zampa Inclusivo en Facebook. En Instagram estamos como Asociación de Zampa Inclusivo también. La agrupación de danza, en Facebook estamos como Ya Danza, en Instagram estamos como Ya Danza CR. En mi personal lo pueden buscar como Lucho Flores CR, ¿verdad? De Costa Rica. Y bueno, con muchísimo gusto, ¿verdad? Cualquier duda, comentario, sugerencia, va a ser muy, muy bienvenido, ¿verdad? E instamos para que también que todas las personas puedan compartir este post y todos los demás posts de Caley Producciones y que le den me gusta. Muchísimas gracias, claro que sí, gracias Luis, de verdad, gracias a todos los que participaron y definitivamente que vamos a tener que hacer estos encuentros más a menudo porque es muy importante llevar estos diálogos a las personas lindas que nos acompañan siempre en sus hogares. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron poniendo ahí sus comentarios. Les acabo de compartir la página aquí en los comentarios de Zampa Inclusivo. Y después les vamos a compartir todas las que Luis Flores nos acaba de mencionar para que por favor estén en contacto con la asociación y con nuestro invitado la noche de hoy. Personalmente,
por si les interesa profundizar más en estos importantes temas. Luis, nos despedimos entonces. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Y para mí siempre es un honor y un placer el poder estar acá, instarlos e instarlas para que podamos hacer un cambio radical, para que podamos culturalizar el tema de discapacidad, lo naturalicemos, podamos ver de que la discapacidad no es nada malo, no es nada contagioso, no es nada por el cual tenemos que huirle. La discapacidad es una condición natural, es una experiencia de vida que lo que necesitamos simplemente es tener los accesos para poder desarrollarnos como personas en todos los ámbitos y así poder tener una Costa Rica, una América, un planeta Tierra cada vez más equitativo para todos y para todas. Así es que bueno, muchísimas gracias a Caley Producciones y que bueno, aquí siempre vamos a estar cuando nos convoque. Muchísimas gracias a vos, mi querido amigo Luis Flores, por estar aquí esta noche representando a la Asociación de Zampa Inclusivo y compartiendo con nosotros toda esta información tan importante. Por supuesto que más adelante te volveremos a tener acá con nosotros. Gracias a todos ustedes por haber sintonizado un lunes más el programa Caley Producciones TV. Recuerde que tenemos siempre muchísimas actividades. Los miércoles tenemos entrevistas con los artistas. Los lunes, como hoy, tenemos este programa con diferentes temas de interés culturales, sociales y artísticos. Y los sábados por la noche tenemos las exposiciones. Este sábado en la noche tenemos una exposición para que no te la perdas, Luis, para que no se la pierda ninguno de ustedes. Tenemos exposición este sábado. Recuerda, sí, seguirnos en todas las redes sociales, tanto a la Asociación de Zampa Inclusivo como a Caley Producciones. Estamos en YouTube, en Instagram, en Issue y por supuesto aquí en Facebook para que se pongan en contacto con nosotros. Y recuerden también ser muy felices y vivir con actitud de gratitud porque el hecho de estar vivos ya es una ocasión súper especial, así que a seguir celebrando la vida. Lucía Caley de Caley Producciones se despide. Gracias, Luis Flores, por estar con nosotros esta noche. Gracias a todos ustedes. Bye. Nos vemos en una próxima edición de su programa Caley Producciones TV. Bye. Chao.